Libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos, obviamente. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hace unos domingos atrás iniciamos una serie de sermones acerca del ministerio pastoral, en vista de que este próximo viernes la iglesia estará envuelta en la reconfirmación o no reconfirmación de sus pastores. Todos debemos estar aquí, hemos estado avisando esto y entendimos que era prudente que revisáramos juntos como iglesia aquellas cualificaciones pastorales que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Cristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto solo Él tiene la autoridad para cualificar, enviar y señalar a los hombres que Él desea que ocupen la posición de líderes en la iglesia, ya sea en el ministerio pastoral o en el ministerio diaconal. No obstante, el llamamiento de esos hombres y su eventual colocación en el oficio ministerial no debe ser hecho sin el concierto de la iglesia. Por eso estamos llamándolos a ustedes, así como los llamamos a que se involucren en la elección de los líderes, ahora los estamos llamando otra vez para que confirmen que en la mente de ustedes como pueblo de Dios, como iglesia, estos líderes continúan llenando aquellas características, aquellas cualificaciones que ustedes vieron como iglesia cuando los colocaron en el oficio. Es Dios quien llama y capacita para el ministerio. Eso es un llamado de Dios. Pero es la iglesia la que tiene la responsabilidad de reconocer a tales hombres y es la iglesia que tiene la responsabilidad de colocarlos en la posición en que Dios desea que estén. Así que podemos decir que Dios llama internamente y capacita al individuo que es llamado al ministerio. Dios lo llama internamente y lo capacita. La iglesia lo llama externamente y coloca al hombre en el oficio. Debemos clamar a Dios, quien es el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Eso es responsabilidad de Dios, enviar esos obreros. Pero es de responsabilidad de nosotros como iglesia identificar a los hombres a quienes Dios ha llamado y ha enviado. Ahora bien, próximamente, hermanos, presentaremos también delante de la iglesia a un grupo de hombres que nosotros deseamos que la iglesia examine para ver si pueden servir como diáconos en este cuerpo local. Hace mucho tiempo atrás habíamos pedido a los hermanos que nos den algunos nombres. Ahora vamos a presentar a estos nombres delante de vosotros para que ustedes como iglesia se involucren a examinar si estos hombres deben o no deben entrar dentro del oficio diaconal. Y por lo tanto los pastores me han pedido que continúe tratando el tema ahora del diaconado, ya que hemos concluido la serie sobre el ministerio pastoral. Queremos traer enseñanza bíblica acerca de este tema, de manera que a la hora de involucrarnos como iglesia en la selección y eventual ordenación de algunos para el diaconado, lo hagamos con una conciencia amarrada a las Escrituras. Y para ello, en la noche de hoy, comenzaremos con la doctrina bíblica
del diaconado, tema que estaremos enfocando siguiendo el bosquejo general de otro hombre de Dios que trató este tema, este mismo asunto, hace unos años atrás. En la noche de hoy solo veremos dos cosas. En primer lugar, la importancia de esta doctrina, y en segundo lugar veremos el origen teológico e histórico del diaconado. Así que veamos en primer lugar la importancia de esta doctrina. ¿Por qué debemos, hermanos, detenernos a considerar la enseñanza bíblica acerca de este oficio? Hay tantas cosas prácticas que se pueden tratar de la Escritura. Seguramente muchos de ustedes están pasando por diversas circunstancias particulares en las que necesitan instrucción bíblica. Aquí hay padres criando hijos, aquí hay personas enredadas en sus trabajos, aquí hay personas pasando por ciertas situaciones aflictivas. Hay tantas cosas que se pueden decir desde un púlpito para edificar a la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio, que algunos se estarán preguntando, ¿para qué tocar este asunto del diaconado? ¿Es esto realmente tan importante? Sí, hermanos, esto es muy importante, por 4 razones. En primer lugar, porque esta enseñanza bíblica nos capacitará como iglesia para representar correctamente el carácter de Dios. Esta enseñanza bíblica nos capacitará como iglesia para mostrar en el mundo correctamente el carácter de Dios. La existencia misma del diaconado nos dice algo acerca del carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Los diáconos en una forma particular están llamados a hacer misericordia en la iglesia. Por lo tanto, cuando este oficio es ejercido correctamente, mostramos y manifestamos ese carácter bondadoso y misericordioso de Dios al mundo. Por el contrario, cuando el oficio diaconal no es ejercido de una forma adecuada, mostramos al mundo una imagen distorsionada de Dios, como si Él fuese un Dios que no se hiciese cargo del pobre y del necesitado. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Hermanos, nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar al mundo quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 al 18. ¿Cómo es nuestro Dios? Dice aquí en el versículo 17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Nuestro Dios se ocupa del extranjero. Nuestro Dios se ocupa de aquellos que no tiene quien se ocupe de ellos. Y si nosotros vamos a mostrar correctamente al mundo, hermanos, el carácter de nuestro Dios, tenemos que ocuparnos de esos de quienes nadie se ocupa. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Debo recordar, hermanos, que cuando aquí se habla del extranjero, se está hablando de un individuo que ha cortado todo nexo, todo lazo que lo conecta con las personas que le conocen. Recuerden que en ese tiempo no habían aviones, las personas no volaban de un sitio a otro y llegaban rápidamente y volvían de nuevo a sus casas o tenían teléfonos para comunicarse con sus familias. Tan pronto uno se iba de su localidad a otra localidad, uno perdía todo contacto con aquellas personas que podían hacerle bien. Y Dios dice, ocúpense de esas personas, porque no hay nadie en el pueblo de Israel que los conozca y se ocupe de ellos, por nexos familiares. Por lo tanto, debemos hacerlo como una obra de misericordia. Proverbios capítulo 22. Versículos 22 al 23. No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará de la vida a quienes los despoje. Siendo Dios el que le provee al pobre, como vimos en Deuteronomio, cuando alguien le roba al pobre, en cierto modo le está robando a Dios que le dio eso al pobre
y Dios entonces atiende su causa como si fuera un problema suyo. Así es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que nosotros estamos manifestando al mundo. En segundo lugar, ¿por qué es importante esta doctrina? Porque esta enseñanza capacitará a la iglesia para reconocer a quienes el Señor está apartando para este oficio. Esta enseñanza, esta doctrina capacitará a la iglesia para poder identificar dentro de vosotros mismos a quienes el Señor está apartando para este oficio. Como hemos dicho ya, la iglesia debe envolverse en la selección de estos hombres. Recuerden en Hechos capítulo 6, versículo 3, el texto que leímos al principio. Los apóstoles van delante de la iglesia y dice, buscad de entre vosotros a 7 varones que puedan encargarse de este oficio. El verbo griego que se usa allí, que Reina Valera traduce como buscad, significa literalmente mirar, observar, inspeccionar. Ellos debían observar con cuidado dentro de ellos mismos para ver quiénes reunían los requisitos que los apóstoles habían señalado como indispensables para el ejercicio del diaconado. Los apóstoles dijeron a estos hermanos, busquen 7 hombres, no deben ser mujeres, 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sin esta instrucción apostólica, los hermanos de la iglesia no hubiesen sabido qué buscar. Pero ellos instruyeron a la iglesia, y lo mismo vemos en 1 Timoteo 3, a partir del versículo 8, donde el apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuanto a este mismo asunto. Luego de dar las cualificaciones ministeriales, Pablo dice, y en cuanto a los diáconos, ellos deben ser así, así, de esta y otra manera. He aquí, Timoteo, lo que la iglesia como iglesia debe buscar. Si la iglesia carece de instrucción al respecto, no podrá involucrarse en esto con entendimiento. Y si no lo hace con entendimiento, puede cometer errores que de una forma u otra socavarán el ministerio mismo de la iglesia. Noten, hermanos, la relación tan estrecha que existe entre el orden que debe haber en la iglesia y la verdad que la iglesia proclama y defiende. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, hay una relación muy estrecha, hermanos, entre el orden que debe haber en una iglesia y la verdad que la iglesia proclama y defiende. Luego de haber hablado Pablo a Timoteo acerca del ministerio pastoral y acerca del ministerio diaconal, ahora Pablo dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿de qué verdad? Bueno, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo está diciendo, Timoteo, no puedes descuidar este orden establecido por Cristo para el ministerio pastoral, para el ministerio diaconal. Porque si lo haces así, la verdad que la iglesia defiende y proclama, la verdad del Evangelio de Cristo, sufrirá, porque estarán representando una imagen distorsionada de Dios y de su palabra. Hay una relación, hermanos, entre una cosa y la otra. Cuando un diácono no es fiel, y lo mismo cuando un pastor no es fiel, pero en este caso particular, cuando un diácono no es fiel en el ejercicio de su oficio, está representando incorrectamente la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y si representamos incorrectamente la misericordia y la compasión de Cristo, ya no podemos predicar el Evangelio de Cristo en una forma adecuada. Así que esto es importante. En tercer lugar, es importante esta doctrina porque capacitará a la iglesia para corregir algunos conceptos erróneos acerca del diaconado.
capacitará a la iglesia para corregir algunos conceptos erróneos acerca del diaconado. Algunas iglesias, tristemente, no han tenido instrucción clara acerca del oficio diaconal. Y finalmente, los diáconos se han convertido en una pesadilla para la misma iglesia. Para la misma iglesia. ¿Cuáles son algunos de estos conceptos erróneos? Por un lado, tenemos a algunas personas que ven el diaconado únicamente en función de las necesidades temporales de los hermanos o de la administración financiera de la iglesia, como si este oficio no tuviese nada que ver con los asuntos espirituales de la congregación. Para estas personas, los diáconos se encargan de lo terrenal, de lo carnal, o vamos a decir por lo menos de lo terrenal, no de lo carnal, de lo terrenal, mientras que los pastores se encargan de lo espiritual. Y basándose en ese concepto erróneo, muchas veces son elegidos para el diaconado aquellos hombres que poseen habilidades administrativas sin tomar en cuenta sus cualificaciones espirituales. Pero si bien es cierto, hermanos, que los diáconos concentran su atención en las necesidades temporales y prácticas de los hermanos, así como también en los asuntos administrativos de la iglesia, debemos insistir en que se trata de un ministerio espiritual, que debe ser llevado a cabo por motivos espirituales, que procura metas que han sido claramente establecidas en la palabra de Dios y que requiere de cualificaciones espirituales también. Tan espiritual es el oficio del diácono como el oficio del pastor. Tan espiritual es uno como el otro. Y si no vemos esto así, caeremos en el error de poner en el diaconado hombres que no poseen discernimiento espiritual por más habilidades que hayan demostrado en los negocios del mundo. Hombres que no se mueven por motivaciones espirituales, sino meramente por una visión pragmática de la vida. No, hermanos, todas las cosas que conciernen al ministerio de la iglesia son espirituales y deben ser manejadas no solo con criterios espirituales, sino también en dependencia del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cualificaciones que los apóstoles pusieron delante de la congregación en Jerusalén en aquellos días? Busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para repartir un grupo de alimentos a unas viudas. Sí, hermanos, aún para repartir estos alimentos a las viudas en Jerusalén, debían ser hombres de buen testimonio y debían ser hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Cuando un diácono se involucra con un hermano afligido y necesitado, no debe hacerlo como si fuese el enviado de una agencia de beneficencia o como un inspector del seguro social. El diácono es mucho más que eso. Este hombre se envolverá con las necesidades temporales y prácticas de este hermano, pero al mismo tiempo traerá consigo el consuelo de las escrituras que este hermano necesita. Debe ser un hombre espiritual, debe ser un hombre que maneje la palabra de Dios, debe ser un hombre que pueda traer la palabra apropiada en el momento apropiado, conforme a la necesidad y la aflicción de este hermano. No es llegar a la casa y decirle, mire, aquí está su cheque, espero que resuelva su problema. ¡No! Esa no es la idea. Es un hombre que está llevando a cabo un ministerio espiritual. Y todo eso con la sabiduría y la prudencia necesaria que le capacitará para conocer cuáles son sus límites, de modo que este hombre no se envuelva en asuntos que son de exclusiva competencia pastoral. Si hay cosas que este hombre podrá hacer, hay otras que él tendrá que decirle, hermano, yo creo que tú necesitas urgentemente una visita pastoral. Y este hombre debe tener prudencia y sabiduría para conocer cuáles son sus límites. Otro concepto equivocado que tienen algunas iglesias es el de ver el diaconado como un grupo de hombres que gobierna la iglesia,
En esas iglesias aún el pastor o los pastores se encuentran amarrados por la inmensa autoridad que los diáconos han logrado alcanzar. Pero hermanos, ese concepto es totalmente antibíblico. En el Nuevo Testamento se habla de los diáconos como hombres que sirven, no como hombres que gobiernan. Y aún en el ejercicio de su servicio, la Biblia dice que éste debe ser llevado a cabo bajo la autoridad y gobierno de los pastores. Ellos dicen aquí, busquen entre vosotros 7 hombres a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros a su vez nos encargaremos del nuestro. Los diáconos surgen como un ministerio de ayuda para los pastores. En cuarto lugar, esta enseñanza es importante porque capacitará a la iglesia para evaluar la labor de sus diáconos. Porque capacitará a la iglesia para evaluar la labor de sus diáconos. Así como el oficio pastoral no es perpetuo, el oficio diaconal tampoco lo es. Un hombre debe continuar en el ministerio pastoral o diaconal siempre y cuando el hombre continúe llenando la medida de lo que se espera de él, como pastor o como diácono. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice, los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos hombres deben estar allí mientras tengan esa confianza de la iglesia. Por eso es saludable que cada cierto tiempo los diáconos también sean reconfirmados. Eso nos mueve a una constante autoevaluación, a la vez que permite a la iglesia reconocer a aquellos hombres fieles que han estado desempeñando la labor para la cual fueron colocados en el oficio. Hermanos, cuando hablamos de reconfirmar a los líderes en la iglesia, sea pastores o diáconos, no estamos ahora poniéndolos bajo una lupa para ver dónde yo puedo encontrarle un error. No, hermanos, también es para ver si están haciendo bien su labor. Y reconocer entonces que están siendo fieles en el oficio que se les ha encomendado. Para esto es la reconfirmación, tanto para una cosa como para la otra. Bien, hermanos, habiendo establecido por qué es importante que estudiemos esta doctrina, ahora veamos el origen teológico e histórico del diaconado. Yo espero haberlos convencido en esta breve exposición por qué es importante que estudiemos estas cosas, porque todavía estaremos 3 domingos más estudiándolas. Y quiero ganar vuestra conciencia, para que no vengan aquí con un prejuicio, diciendo, bueno, el mensaje de la mañana sí lo voy a oír con atención, pero el de la noche a mí no me interesa, porque yo no quiero ser diácono en la iglesia. No, hermano, esto es importante para la vida y ministerio de nuestra congregación, y yo espero haber amarrado tu conciencia en ese sentido. Ahora, habiendo establecido esto, veamos ahora en segundo lugar el origen teológico e histórico del diaconado. ¿Cómo surgió este oficio en la iglesia? Bueno, veamos esto primeramente desde un punto de vista teológico. Y eso significa que trataremos este asunto considerando la enseñanza bíblica general al respecto. No vamos a ir directamente a Hechos capítulo 6, sino que vamos a ir más lejos. Vamos a hurgar en la Escritura para ver desde la perspectiva de Dios cómo surge este ministerio en la iglesia. Y cuando hurgamos en las Escrituras en cuanto al origen teológico de este ministerio, vemos que podemos rastrearlo desde 3 ángulos o perspectivas distintas. En primer lugar, podemos ver el origen del diaconado contemplando el carácter de Dios. En segundo lugar, la condición menesterosa del hombre. Y en tercer lugar, la provisión abundante de Cristo. Veamos en primer lugar el origen del diaconado desde el punto de vista del carácter de Dios. Al considerar el origen del diaconado, no debemos buscarlo primariamente en las necesidades del pueblo de Dios, sino más bien en el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Quisiera por favor que fueran conmigo al Salmo 34 y vamos a leer los versículos 8 al 10. Salmo 34, versículos 8 al 10. Dice el salmista, una invitación aquí: gustad y ved que es bueno Jehová.
Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos amados, Dios se deleita en hacer bien a su creación, pero de manera especial al pueblo de Dios. Él está invitando aquí a todos los que componen el pueblo de Dios: gustad y ve que es bueno el Señor, es bienaventurado, es dichoso, es feliz el hombre que ha puesto su confianza en Dios. Mi amigo que estás aquí en esta noche, considera esto por un momento. Nuestro Señor Jesucristo dividió la humanidad en dos grandes grupos. Cristo dice que hay algunos que son hijos de Dios y hay otros, los que no son hijos de Dios, que entonces son hijos del diablo. Cristo dijo en una ocasión a un grupo de fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pues ahora yo te digo a ti, mi amigo, gusta y ve que es bueno el Señor, que son bienaventurados aquellos que confían en Él. Es terrible tener al diablo por padre. Es terrible tener a un ser como ese gobernando tu corazón. Mi amigo, es horrible saber que pasarás el destino eterno de tu vida con ese padre si no cambias de paternidad, si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, si Cristo no es Señor de tu vida, el diablo es tu padre y con el diablo pasarás la eternidad mientras dure la eternidad, y la eternidad no tiene fin. Gustad y ved, dice el salmista, Jehová es bueno, es bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es lleno de misericordia, nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios se duele de nuestro dolor. Ese es nuestro Dios. Eso lo vemos claramente expresado en el Padre Nuestro. Cristo nos dice que debemos ir a Dios orando y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y como Padre poner nuestras necesidades delante de Él. Pero no solo las necesidades del alma, sino también las necesidades del cuerpo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios no se preocupa únicamente de las necesidades del alma, sino también de las necesidades del cuerpo. La bondad de Dios cubre la totalidad de las necesidades de nuestra humanidad redimida. La totalidad. En el versículo 10 dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, hablando en un contexto de hambre física, pero los que esperan, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Y podemos suponer que el salmista está refiriéndose allí de no tendrán falta de algún bien en cuanto a lo físico y material. Si vemos la analogía con los leoncillos, pero luego en el versículo 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían. Él cuida el cuerpo, él cuida el alma. Cuida el alma, cuida el cuerpo. Salmos 68, 5 al 6. Salmo 68. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra árida. Y en el versículo 10, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. Dios es misericordioso. Y el diácono es aquel que en el nombre de Cristo, con propósitos y metas bíblicas, hace bien al necesitado y afligido. Eso es un diácono. Por eso decíamos hace un momento que el diácono es mucho más, o el diaconado, perdón, es mucho más que una agencia de beneficencia humanitaria. El diaconado, como bien señaló en cierta ocasión el pastor Piñero,
es una expresión tangible del amor y la bondad de Dios, que nos asegura que Él nos ama y que Él está comprometido en proveer para todas nuestras necesidades. Eso es el diaconado. Hermano, cada vez que tú veas un diácono en la iglesia, piensa en esto: Dios está ocupando de mí. Aunque tú seas rico multimillonario y los diáconos nunca hayan tenido que ir con una funda de alimento a tu casa, mi hermano, cada vez que tú veas a un diácono, no lo veas a él, mira detrás de él la bondad y la misericordia de Dios. Él es un símbolo de la bondad de Dios. Él es un recordatorio a la iglesia de que Dios se ocupa del necesitado. Eso es el diácono. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios, un Dios que está preocupado por cada una de nuestras necesidades. Y una vez más cito aquí al pastor Piñero: la existencia de este oficio en la iglesia es ante todo una manifestación tangible del carácter amoroso y benigno de Dios en acción. Eso es el diaconado, una manifestación tangible del carácter amoroso y benigno de Dios puesto en acción. Hermanos, la existencia misma de este oficio, repito, debe ser un recordatorio constante de que nuestro Dios es el Dios del necesitado y del afligido. Mi hermano, si tú estás en estos momentos pasando por un tiempo especial de aflicción, entiende, mi hermano, que ahora más que nunca Dios es Dios para ti. Dios es Dios para ti, porque Dios es el Dios del necesitado, Dios es el Dios del afligido, Dios consuela al afligido en una forma muy especial, porque nuestro Dios está lleno, repleto de compasión. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Cuando vemos al diácono sirviendo como diácono, debemos ver más allá del hombre que está realizando la labor. Y aún el diácono mismo, en el ejercicio de su función, debe verse a sí mismo bajo esta perspectiva. Él mismo debe verse así. No se trata de algo que él está haciendo por su propia bondad. No se trata de algo que él está haciendo por la bondad de la iglesia. No, es la bondad de Dios la que él está manifestando a través de su servicio. La bondad, la compasión, la misericordia de Dios. ¿Es o no es un oficio espiritual? Cuando una iglesia se involucra en ayudar al necesitado, no debe alabarse a sí misma. No, debe alabar la misericordia y el amor de Dios. Esta es la única perspectiva que la Biblia nos permite tener. Una perspectiva que es teocéntrica, no antropocéntrica, centrada en Dios, no centrada en el hombre. Porque de Él, por Él y para Él, dice Romanos 11:36, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y hagan que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que el mundo hace es para la gloria del hombre. Por eso cuando algo se hace bien, premian al hombre. Pero todo lo que el cristiano hace ha de ser para la gloria de Dios. Todo lo que el cristiano hace ha de ser para la gloria de Dios. Hermanos, es por falta de una visión teocéntrica que muchas personas ven el diaconado como un oficio que se ocupa de cosas terrenales en contraposición a la labor pastoral que se ocupa de cosas espirituales. No, hermanos. Cuando vemos estas obras de misericordia desde un punto de vista teológico correcto, entendemos que se trata de algo completamente espiritual, aun cuando los diáconos se vean envueltos en asuntos temporales y prácticos. Hermanos, es un asunto eminentemente espiritual. Pero este oficio no solo encuentra su origen en el carácter de Dios, sino también, decíamos en segundo lugar, en la condición menesterosa del hombre y de manera particular del pueblo de Dios. Las Escrituras usan en ocasiones la palabra pobre no solo para señalar a los que carecen de bienes materiales,
sino también a los que reconocen su miseria espiritual delante de Dios. Por ejemplo, David dice en el Salmo 34, versículo 6, este pobre, y él era rey, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Por causa del pecado que hay en el mundo y en nuestro propio corazón, somos una raza de personas necesitadas. Tenemos necesidades en el alma, así como tenemos necesidades físicas y temporales. Pero Dios es el Dios del necesitado. Y Él ha instituido el ministerio diaconal como un medio de socorrer a su pueblo en su condición menesterosa. ¿Por qué existe el ministerio diaconal? Porque somos una raza de personas necesitadas. Si no hubiese habido pecado, si el hombre no hubiese caído, no hubiesen diáconos tampoco. Pero nosotros somos una raza de personas necesitadas y nuestro Dios no pasa por alto esta realidad ni quiere que su iglesia la pase por alto. Una iglesia que no se ocupa debidamente de los pobres está representando a nuestro Dios en una forma inadecuada. Pero hay algo más. Este ministerio no solo encuentra su origen en el carácter de Dios y en la condición menesterosa del pueblo de Dios, sino también en el ejemplo y abundante provisión de Cristo. ¿De dónde surge el diaconado? Del ejemplo de Cristo, de la provisión de Cristo. Del Señor se dice en Hechos capítulo 10, versículo 39, que anduvo haciendo bienes. Y me es difícil no hablar una vez más a las personas que están aquí sin Cristo, de lo que te estás perdiendo. Y esto no es un eslogan publicitario, no. El Señor Jesucristo se pasó toda su vida haciendo bienes. Y tú, mi amigo, estás desaprovechando el bien que Él puede hacer por ti, por seguir detrás de tu padre, el diablo. Qué mal negocio. Qué mal negocio. Pero ese no es nuestro tema. Parece que estoy conectado esta mañana con la prédica evangelística. Ese no es nuestro tema. Pero, hermanos, de Cristo dice la Escritura que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso es lo que hace Cristo. Sanar a todos los oprimidos por el diablo. El Señor Jesucristo se ocupó de ministrar a la totalidad del hombre. Predicó el Evangelio para la salvación del alma, pero no puso a un lado la realidad de aquellas necesidades físicas que oprimían a las personas a las que Él ministró. En todo momento supo mantener un balance en su vida y ministerio. Cristo se encargó de consolar al afligido, de sanar a los enfermos, de ocuparse de los pobres. Cuando Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntar al Señor si Él era el que había de venir o si ellos tenían que esperar a algún otro, el Señor envió a decirle a Juan lo siguiente: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa era una característica esencial de su ministerio mesiánico. Cristo dice: he ahí la marca de que yo soy el Mesías. A los pobres le ha sido estado predicando el Evangelio. Como el mismo Señor se encargó de hacer notar desde el inicio mismo de su ministerio en Nazaret, Lucas capítulo 4. Esa era una labor esencial de su ministerio mesiánico, Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Noten algo importante aquí. El texto dice que el Mesías habría de ser enviado no simplemente a establecer una agencia de beneficencia humanitaria, sino más bien a dar buenas nuevas a los pobres. Si bien el Señor se ocupó de las necesidades temporales de aquellos a quienes ministró, nunca perdió la perspectiva correcta en cuanto a la necesidad más profunda del ser humano. Por encima de todas las cosas, estos hombres y mujeres poseían un alma eterna que salvar, y no se salvarían si no se les predicaba el Evangelio. Eso lo vemos aún más claramente en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hacía Cristo? Enseñar en las sinagogas, predicar el evangelio y, por supuesto, sanar toda enfermedad y dolencia del pueblo. ¿Ven, hermanos, el balance? Una cosa era necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Predicar, enseñar, sanar. Predicar, sanar. Lo físico, lo espiritual lo físico. Algunos ministerios cristianos han perdido la visión en ese sentido. La iglesia no es simplemente una agencia de beneficencia humanitaria. La iglesia está llamada por encima de todas las cosas a llevar el evangelio, el mensaje de salvación en Cristo a todo el mundo, pobres y ricos, porque tanto pobres como ricos necesitan de ese evangelio para la salvación de sus almas. Cuando Cristo contempló a la multitud aquel día, Él no vio únicamente a un grupo de personas enfermas y pobres, no. Él estaba contemplando a un grupo de ovejas desamparadas y dispersas, necesitadas urgentemente de un pastor. Hermanos, el ministerio de la Iglesia de Cristo debe ser un reflejo y una imitación del ministerio de Cristo. Él ministró a la totalidad del hombre. Pero decíamos que no solo debemos buscar el origen del diaconado en el ejemplo de Cristo, sino también en su provisión. En su provisión. En Efesios 5:29 dice el apóstol Pablo: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo se ha comprometido para suplir para todas las necesidades de la iglesia. Él no es un esposo irresponsable. Él no es un esposo irresponsable. Y precisamente por esa razón, en un momento histórico, guió a sus apóstoles a establecer el ministerio diaconal como parte de su provisión. Cristo quería que las necesidades de los pobres fuesen atendidas. Por eso proveyó este ministerio. He aquí entonces, hermanos, el origen teológico del diaconado. Se origina en el carácter de Dios, en la condición menesterosa de su pueblo y en el ejemplo y abundante provisión de Cristo. Pero veamos ahora este mismo punto mucho más brevemente, desde una perspectiva histórica. El origen histórico de este oficio. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Nos vamos a leer el texto otra vez. Ya lo leímos. No podemos decir que en este momento se estableció en una forma acabada el oficio diaconal, tal como fue luego desarrollado en las iglesias nuevotestamentarias, pero podemos decir con confianza que Hechos 6 marca el inicio histórico de este oficio, que luego se fue desarrollando con las subsecuentes directrices apostólicas, teniendo su expresión más completa en 1 Timoteo 3, 8 al 13. ¿Cuál fue el evento histórico que Dios usó, para dar inicio a este ministerio dentro de la iglesia
en Jerusalén. Bueno, Lucas nos cuenta que el número de los discípulos continuó creciendo, multiplicándose, y que en esa misma medida surgieron complejas situaciones que no habían sido contempladas anteriormente. No es lo mismo, hermanos, una iglesia de 15 personas, una iglesia de 30 personas, a una iglesia de miles de personas. Ya no se trataba de un pequeño grupo de hermanos a los cuales los apóstoles podían atender directamente. Yo recuerdo perfectamente cuando esta iglesia estaba compuesta por un grupito de personas. El primer culto de Santa Cena estábamos 12 personas. 12 personas. Luego fueron 15, 20, 30 y uno se manejaba muy bien. Cuando había un cumpleaños, todos los hermanos estaban en el cumpleaños. Cuando había un funeral, todos los hermanos estaban en el funeral. Pero hermanos, la realidad es que la iglesia ha seguido creciendo y ya la iglesia no puede manejarse de la misma manera en que se manejaba cuando era un grupo pequeño. Ahora cuando un hermano se va a casar, si se le ocurre invitar a la recepción a todos los hermanos de la iglesia, pues a menos usted se case con un millonario o con una millonaria, pero la verdad es que no se puede, hermanos, darle bocadillos o aún un vaso de jugo a todos los hermanos de la iglesia en una recepción de una boda. Entonces el hermano tiene que hacer una invitación más restringida sin que nadie se ofenda por eso. Porque es una iglesia más grande, hermanos. A medida que la iglesia crece, nuevas situaciones se van añadiendo a la vida de la iglesia. Bueno, es muy probable que la iglesia de Jerusalén en este momento sobrepasara el número de 5 o 6 mil miembros. Y aunque eso era una bendición de Dios, era necesario que se buscase otras alternativas para suplir las diversas necesidades que comenzaron a surgir en medio de ellos. Si los apóstoles continuaban manejando la iglesia como ellos lo hacían al principio, cuando eran un grupo pequeño, ellos corrían el riesgo de descuidar la administración de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Que guiados por Cristo, la cabeza de la iglesia, llamaron a la multitud de los discípulos y buscaron una solución al problema que les permitiera continuar dedicados al ministerio esencial al cual habían sido llamados, pero sin descuidar al mismo tiempo a los pobres y necesitados. Hermanos, busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Noten, no se debía descuidar a los pobres, pero tampoco podían los apóstoles dejar a un lado su ministerio esencial para ocuparse de cosas que otros podían hacer. Y noten también, hermanos, cómo Cristo bendijo a esta iglesia, que en ese momento crítico, en ese momento crucial de su vida, no estuvo dispuesta a dejarse manejar por las necesidades de la gente, sino que se guió por principios. ¿Y qué ocurrió? Que la bendición de Dios vino, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios bendijo esta medida, hermanos. La iglesia de Cristo no se dejó manejar en ese momento por las necesidades. Los diáconos no surgieron únicamente como una ayuda para las viudas, no. O para los pobres en general, no. De hecho, ni siquiera podemos decir, escuchen bien, que esta fue la razón primordial por la que este ministerio fue establecido. La motivación principal de la creación de este ministerio fue la de mantener a los apóstoles ocupados en los que ellos debían estar ocupados, la oración y el ministerio de la palabra. Para eso surgió el ministerio diaconal. Y dentro de unos días vamos a ver por qué esto es importante. Y en la misma medida en que estos diáconos se ocupaban de estas cosas y los apóstoles se ocupaban de sus cosas, Cristo bendecía a la iglesia. La predicación de la palabra de Dios no debía ser descuidada por cuanto se trata de un asunto vital para la preservación, crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Créannos, hermanos, si nosotros atendemos a todas las personas que llaman semanalmente a la oficina diciendo que quieren una cita urgente, nosotros no podríamos predicar la palabra de Dios. No podríamos.
Y sabemos que hay personas que se molestan cuando se les dice, hermano, no se puede esta semana, tiene que ser la otra o la otra. Y yo no digo esto, hermano, para que no llamen. No, si hay un problema, llamen. Pero tengan paciencia. Tengan paciencia. Claro, si hay algo urgente, verdaderamente urgente, ustedes mismos saben que muchas veces se les ha buscado cita en las horas más inusuales que usted se puede imaginar, si es urgente. O se quita algo que no es urgente para colocar su problema. Pero lo que quiero decir es, hermanos, que somos una iglesia grande y tenemos que trabajar por orden. Yo no llamo a la iglesia, usted está haciendo cita con los pastores. Pero hermano, imagínese usted que el próximo martes yo diga, hermano, la oficina está abierta para todo el que quiera pedir consejería. Se aparecen 50 hermanos. ¿Qué vamos a hacer? No se puede. Tenemos que hacer las cosas en una forma ordenada. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. No se dejó de llenar la necesidad, pero al mismo tiempo no se descuidó el ministerio de la palabra. Y repito, hermanos, no digo esto para que no llamen, porque hay personas entonces que vienen a los pastores cuando ya el cáncer hizo metástasis en todos los órganos vitales del cuerpo, y uno le dice, pero hermano, ¿por qué no llamaste antes? Porque usted está muy ocupado. ¿No? ¿Ocupados haciendo qué? Ocupados pastoreando a la gente. Si tú llamas y dices que estás en ese estado, tú puedes estar seguro que se te va a atender. Esta misma semana surgió una cosa muy urgente. Y mis pastores me dieron un ultimátum. Eso tiene que estar listo para el viernes. Y cancela lo que haya que cancelar. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. ¿Qué hice? Tuve que cancelar 2 citas. Y esos 2 hermanos están aquí. Tuve que cancelar 2 citas. ¿Para qué? Para obedecer a mis pastores. Había algo urgente que debía ser concluido. Debía ser hecho. Y se hizo, por la gracia de Dios. ¿Pero por qué? Porque se manejó el tiempo con sabiduría. Y en ese sentido debo dar gracias al Señor por mis pastores. Porque a veces en ese sentido son mucho más sabios que yo. Y me dicen, no hermano, cancela esto y ocúpate de esto. Así funciona la iglesia, hermanos. Eso fue lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén. ¿Fue esta medida temporal algo que sirvió únicamente para la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo? ¿O se trataba de un ministerio que debía permanecer en la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos hasta la venida del Señor? El testimonio bíblico es conclusivo en el sentido de que se trataba de algo permanente para la iglesia de Cristo hasta la segunda venida, el oficio diaconal. Si leen la carta a los Filipenses van a ver allí como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Había pastores, había diáconos. Y en 1 Timoteo 3, que es una carta eminentemente pastoral, que dice Pablo, Timoteo, he aquí las cualificaciones de los pastores, pam, 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 pam. Y en cuanto a los diáconos, he aquí sus cualificaciones, pam, 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 pam. Pablo ni siquiera se detiene a demostrar que existen diáconos. Él lo da por sentado, él lo da por establecido. Esto fue algo permanente. Una iglesia establecida según el patrón del Nuevo Testamento ha de ser gobernada por pastores bíblicamente constituidos y cuidada al mismo tiempo por los diáconos. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia hasta el fin del siglo. Bien, hermanos, ¿cuáles aplicaciones prácticas podemos derivar de estas enseñanzas acerca del ministerio diaconal? 2 cosas. En primer lugar, la presencia de este oficio en la iglesia es una expresión tangible del interés de Dios por todo el hombre. La presencia de este oficio en la iglesia es una expresión tangible del interés de Dios por todo el hombre. Los cristianos hablamos mucho de la salvación del alma, y eso está bien, siempre y cuando no perdamos de perspectiva que Dios está comprometido a salvar a todo el hombre, el alma y el cuerpo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20? ¿No sabéis que sois templos de Dios, que no sois vuestro, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ambos son de Dios, el alma y el cuerpo.
En estos días tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de tener una comida con una pareja de hermanos. Él es pastor y el pastor y su esposa de una iglesia hermana de la capital. Y ella nos contaba que en una situación de dificultad económica, ella dijo, bueno, Señor, ya yo necesito ropa. Y no que ella tenía un ropero pasado de moda y quería estar a la moda, no era que necesitaba ropa. Como esposa de un pastor quería estar bien presentada, y el ministerio que ellos tienen es un ministerio muy pobre económicamente hablando. Y ella le oró al Señor y dijo, Señor, yo solo te pido que tú me des, aunque sea una falda, para yo poder combinar una falda con una blusa y ver la forma en que me manejo. Me decía, y hermano, a la semana siguiente mi esposo fue invitado a dar una conferencia de pastores en la ciudad de La Vega, y una hermana me dijo, mira, acompáñame allí a buscar una cortina en un negocio conocido de La Vega, para no dar publicidad a ningún negocio de aquí. Y el asunto es que dice, mira hermano, fue increíble, no conseguimos la cortina, yo salí con 3 vestidos. Uno oye estas cosas y uno dice, pero ¿Dios realmente está preocupado por la falda de una hermana? Sí, hermanos. Si es una necesidad, sí. Dios está preocupado por lo que está pasando en Bosnia, es algo muy grande. Dios está preocupado por lo que está pasando en todo su universo. Dios se ocupa de cosas grandes, pero Dios también se ocupa de cosas pequeñas, si son realmente necesidades. Dios está al tanto de esas pequeñas cosas, hermanos. Dios cuida a sus hijos en ambos sentidos, su alma y su cuerpo. Y lo que estamos diciendo ahora como una aplicación es, nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué dice Santiago acerca de la religión verdadera? Dice que ésta se manifiesta básicamente ayudando al necesitado y guardándonos sin mancha del mundo. Podemos resumir eso en 2 palabras, misericordia y santidad. He ahí, según Santiago, las 2 marcas preponderantes de todo verdadero hijo de Dios, misericordia y santidad. Sabemos que la salvación no es por obras, sabemos que somos salvos únicamente por medio de la fe, pero esta fe por medio de la cual participamos de la salvación es una fe que da frutos. Es una fe que da frutos. ¿Cuáles frutos? Misericordia y santidad. Misericordia y santidad. Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no se detenga allí, mi hermano, siga leyendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no fuimos salvados por las obras, pero sí fuimos salvados para hacer obras. Primera Tesalónica capítulo 1 versículos 3 al 4, o el 2 al 3, perdón. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice allí? La obra de vuestra fe. La obra que surge de la fe. La fe que no obra no es fe verdadera. Por eso en el día del juicio final, hermanos, ¿qué es lo que se nos va a evaluar? ¿Con qué seremos juzgados? ¿Cuál es el parámetro? ¿Nuestras obras? Vendrá el Señor Jesucristo y pondrá a su derecha a sus ovejas y a la izquierda a los cabritos. Le dirá a las ovejas verdaderas, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel y me visitasteis, enfermos y vinisteis a mí. Y los justos dirán, Señor, ¿y cuándo hicimos todo eso? Cuando se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
Y luego dirá a los cabritos, y vosotros al fuego eterno, porque cuando tuve hambre no me disteis de comer, cuando tuve sed no me disteis de beber, cuando tuve desnudo no me cubristeis, cuando tuve enfermo no me visitasteis, cuando estuve en la cárcel no viniste a mí. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Cuando se lo dejaron de hacer a sus criaturas, a sus hermanos y a los hombres en general. ¿Quiere decir esto que vamos a ser salvados por esas obras? No. Que en el día del juicio nuestra fe será evaluada por esas obras. Eso es lo que significa. Porque noten que el Señor dice, venid benditos de mi Padre. Ese reino estaba preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando ustedes no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Pero la fe se manifestará a través de esas obras de misericordia. Hermanos, Dios cuida del pobre. Dios cuida del necesitado. Y Él espera que su iglesia haga exactamente lo mismo. No solo en su involucración de ayudar a los que necesitan ser ayudados, sino también aún en el trato que dispensamos hacia tales personas necesitadas. Santiago dice, mucho cuidado cuando venga a la iglesia un hombre rico y un hombre pobre. Cuando venga a la iglesia un hombre lleno de anillos y de alhajas, que por la ropa se nota claramente que tiene cierta posición económica, y a ese lo ponen en el primer lugar, y al pobre que viene harapiento se le dice, no, siéntate tú allá, esta es la parte de los pobres. Cuidado, hermanos, porque quizás las cosas no se hacen en una forma tan evidente. Yo no creo que haya ninguna iglesia que de verdad tenga una sección de pobre y una sección de rico. Eso sería el colmo. No, hermanos, Santiago está usando una ilustración allí que va más lejos. Son asuntos de actitudes. Que cuando entra un rico nuevo creyente a la iglesia, todo el mundo le cae encima. ¿Y qué pasa con el hermano pobre? ¿Qué pasa con el hermano pobre? Eso es exactamente lo que Santiago está diciendo aquí. No hagan acepción de personas. Delante de Dios todos son iguales. Y nosotros, hermanos, debemos manifestar eso en nuestra iglesia. Cuando venga una persona pobre a nuestra iglesia, hermanos, que esa persona se espante. ¿Saben al ver qué? Vuestro interés por ellos. Esa debe ser nuestra meta, que cuando venga un pobre a la iglesia, se vaya espantado de este lugar. Al ver aquí lo que no se ve en el mundo. Que aquí no se hace acepción de personas. Hermanos, si vamos a representar correctamente a Dios, esa es la única forma en que podemos hacerlo. Y en segundo lugar, porque el tiempo se nos ha ido, esta doctrina nos muestra la centralidad del ministerio de predicación de la palabra de Dios para la existencia y santidad de la iglesia. Esta enseñanza nos muestra la centralidad del ministerio de predicación de la palabra de Dios para la existencia y santidad de la iglesia. El ministerio diaconal surgió, entre otras cosas, para que los apóstoles pudiesen continuar ministrando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Si queremos que nuestra iglesia continúe siendo fortalecida, no podemos permitir de ninguna manera que ninguna cosa nos aparte de esa labor. No podemos permitirlo, hermanos. Ese ministerio es esencial para que una iglesia pueda ser preservada. De lo contrario, tendremos finalmente una especie de club social donde las personas manifestarán tal vez una fuerte inclinación humanitaria, pero no tendremos una iglesia en todo el sentido del término. No tendremos una iglesia en todo el sentido del término. Hermanos, que Dios nos ayude para guardar el balance correcto, para que no descuidemos la palabra de Dios, pero tampoco descuidemos al pobre y al necesitado. Este es el balance. Vamos a orar. Gracias, oh bendito Señor y Dios nuestro, por traer esta enseñanza tan pertinente para la vida de nuestra congregación. Padre, a medida que el ministerio aquí se ha ido aumentando, en esa misma medida ha aumentado las necesidades de este pueblo. Padre, los diáconos que tenemos actualmente no dan abasto. Por eso te suplicamos, oh Señor, que tú levantes más hombres aquí que puedan hacer esta labor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia para que podamos identificar a estos hombres que tú has llamado y cualificado para este oficio. Padre,
Pero por encima de todas estas cosas, nosotros te suplicamos que tú cuides la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, para que seamos una iglesia balanceada, de tal manera que nosotros mostremos al mundo una imagen correcta de ti, un Dios que tiene misericordia y compasión, sobre todo del pobre y del necesitado. Señor, que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea conocida en el mundo por ser una iglesia que no hace acepción de personas, por ser una iglesia en la que los hermanos se aman unos a otros sin importar la condición social, que sea una iglesia donde el pobre se sienta a gusto. Señor, haz de nosotros ese tipo de iglesia para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.